Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de Voz Evangélica de América, Radio BEA. Le doy gracias a Dios porque nos permite una vez más que juntos podamos acercarnos a la palabra para ser edificados, consolados y animados. No sé en qué aspecto, cada uno tiene una necesidad distinta, pero la palabra siempre está para llenarnos. Yo no sé si usted ha escuchado el concepto o la función de un antivirus. Déjeme platicarle un poquito de eso, porque creo que este escenario de la informática, de las computadoras, nos va a ayudar a entender el mensaje de hoy. Un antivirus es un programa de computación cuyo objetivo es proteger una computadora contra la mayoría de los virus que existen. Y de esa manera su ordenador, su computadora y ahora hasta en los dispositivos celulares, móviles, existen antivirus que, repito, ayudan a proteger la computadora. Y es que cuando uno, por ejemplo, navega por internet, cuando uno activa un video de las redes sociales, cuando uno navega en el mundo de la nube, de la web, hay ciertas páginas que contienen virus. Y cuando uno accesa a ellos, pues definitivamente al final lo que causa es que nuestro dispositivo se contamine de ellos. ¿Y qué pasa? Resulta ser que la computadora, el teléfono comienza a tener problemas. Su rendimiento empieza a mermar, se le traba, no le rinde, es muy lento, se le borran datos, se alteran la información y hasta se pueden desinstalar cosas que usted tenía instalada. Todo eso lo provoca un virus. Por eso es que se hace necesario que un dispositivo que se conecta al mundo virtual del Internet tenga un antivirus para que cuando usted accese a cualquier página, el antivirus lo que hace es decirle, cuidado, no accese a esto porque el antivirus detecta que hay algo anormal. O bien lo que hace el mismo antivirus es desinfectar y provocar, repito, que el rendimiento de su computadora o su celular sea favorable y le tarde más el equipo. Otro detalle que quiero comentarle y que tiene que ver con este asunto de los antivirus es que los antivirus se actualizan, es decir, los ingenieros de la informática constantemente tienen que estar actualizando los antivirus porque hay nuevos virus que cada año se crean. Es interesante ese mundo. Así que si usted tiene un antivirus que lo compró hace 10 años, muy probablemente, sin el probablemente, ya no le funciona. Porque 10 años en el mundo de la tecnología, de la informática, son siglos. Por eso es que las actualizaciones en los antivirus son necesarias e importantes. ¿Y qué le parece que hay gente que utiliza sus dispositivos como computadoras, ordenadores y dispositivos móviles sin antivirus? Están expuestos a que le entre cualquier clase de virus
que haga que se arruinen, así literalmente como usted lo oye. Pero ese es en el mundo de la computación. Perdone que le haya entrado por ese escenario, pero creo que esto me sirve para hacer la reflexión. Si nosotros entendemos lo importante que es proteger un aparato y nos tomamos el tiempo y compramos, invertimos en ello para que nuestros aparatos estén protegidos y nos duren más. ¿Tenemos ese sentido de responsabilidad? Yo me pregunto, ¿por qué no somos así con nuestra familia? ¿Por qué no somos así en nuestro hogar? Todos sabemos que nuestra familia, su familia, mi familia, nuestro hogar, se expone ante una sociedad que está corrupta. Nos exponemos ante las ideas del mundo, ante las ideas de las culturas que nos rodean. Y no tenemos el cuidado de proteger qué es lo que está entrando a tu familia. Y de eso quiero hablarle en esta oportunidad, porque Dios puso en nuestro corazón traerle esta palabra para que usted y yo reflexionemos qué es lo que está entrando a tu casa. ¿Qué es lo que está entrando a tu familia? Y se nos hace necesario hacer esa analogía con el mundo de las computadoras, porque si entendemos que es el mundo tecnológico opera y uno se adapta a esa demanda, ¿por qué somos tan flexibles? ¿Por qué somos tan aguados con no proteger a nuestra familia y permitir que cualquier cosa entre a nuestro hogar? Así que le pido su máxima atención en los siguientes minutos, porque Dios nos va a hablar con respecto a esto. ¿Qué está entrando o qué dejas entrar a tu casa? Quiero pedirle que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo número 5. Y hay una historia que nos va a confrontar precisamente con ese tema. ¿Qué es lo que dejamos entrar a nuestra casa? Marcos, capítulo número 5, verso número 21, dice: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Hago un alto acá, porque en los siguientes versos, del 25 al 34, esta historia sufre un paréntesis. Dejamos a un hombre principal llamado Jairo buscando a Jesús y pidiéndole que le ayude porque tiene una situación en su casa. Su hija está agonizando y él cree que Jesús puede ayudarle porque acude a él. Y vemos que Jesús acepta ayudarle y va con él con la sabiduría que tienen que cruzar en medio de una gran multitud que les aprieta. Y ahí entra el paréntesis de una mujer que va a tocar el manto de Jesús. Pero con el fin de fluir con la historia,
voy a dar el salto, obviar esos versos del 25 al 34, no porque no importen, claro que importan, pero hoy nos vamos a fijar precisamente en la vida de Jairo y en la casa y en la familia de Jairo. Así que le quiero pedir que ahí saltemos hasta el verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Paremos aquí, mis hermanos. No olvide que cuando Jesús va con Jairo camino al hogar, a la casa de él, en medio de la apretazón aparece una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, y Jesús va a sanar a esa mujer. Y ahí hay una conversación que no sé cuánto tiempo duró, probablemente minutos, pero no sé si fueron pocos o muchos. Pero mientras eso sucedía, aquí viene este verso 35, que se le acercan de la casa del principal alguien, diciéndole que su hija ya está muerto y que ya no molestara más a Jesús. Sigamos la lectura, por favor. Verso 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traduciendo es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Hasta ahí. Leímos Marcos 5 del verso 21 al 43. ¿Qué es lo que dejamos entrar a casa? No olvide que le hablé sobre la utilidad en el mundo de la informática de lo que son los antivirus que protegen de cualquier cosa que quiera entrar a la computadora. Directa o indirectamente, un antivirus para cualquier cosa negativa que vaya a afectar un dispositivo. Y si eso sucede en el mundo de la informática y en otras áreas también, ¿por qué no tomamos cuidado nosotros de ver qué está entrando a nuestra casa, a nuestra familia? Cuando Dios nos ha dado un antivirus que se llama la palabra de Dios, Dios nos ha dejado el antivirus que se llama el Espíritu Santo, y no echamos mano de ella para poder prever y poder eliminar cualquier cosa negativa que quiera entrar a nuestro hogar, a nuestra familia, y de esa manera protegerla. Y esta historia nos habla de 4 cosas que entraron en la casa de Jairo. Y lo primero que yo veo es que lo que entró, en este caso, lo que dejó entrar y que por poco causa una desgracia en el hogar de Jairo, es las malas noticias. Diga conmigo ahí donde usted nos escucha: malas noticias. Dice que cuando Jairo fue con fe,
¿Por qué le dice a Jesús, mi hija está agonizando? Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jairo daba por hecho de que eso iba a suceder. Tenías fe en Jesús y por eso busca a Jesús. Pero Jairo descuidó algo, que dentro de su casa dejó meter a personas que tenían y llevaban malas noticias. Dice la Escritura que mientras venían en camino, llegaron a él de la casa, no alguien ajeno, de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, ya tu hija murió, ¿para qué molestas al maestro? Dígame si eso no es una mala noticia, querido hermano. ¿Se imagina usted que la historia se acabara ahí? No, yo creo que sería triste la realidad de un hombre que fue con toda la fe a buscar al maestro para poder ver el milagro de Dios sobre su hija. Y como una mala noticia estuvo de una manera así de cerca de romper el gran milagro que iba a ser Jesús, pero gracias a la infinita misericordia de Jesucristo, la historia no termina ahí. Pero esto me da pie a considerar, querido hermano, algo muy elemental. ¿Qué estoy metiendo a mi casa? Y acá hay algo que yo tengo que reflexionar, y es que yo puedo estar metiendo a mi casa y permitir que en mi casa estén las malas noticias. Mire, una cosa es que las malas noticias lleguen y otra cosa es que yo las lleve. No sé si me explico. Usted no puede evitar que algunos aspectos negativos lleguen a usted, pero sí puede evitar filtrarlas y con fe poder animar a los suyos a creer en un cambio, en un milagro, en una manifestación gloriosa del Señor. Las malas noticias vienen y van, pero otra cosa es que yo permita que eso se estacione en mi casa, golpee mi hogar y afecte el ánimo de mi familia, las malas noticias. Y cuando uno deja que las malas noticias sean parte de la vida de una familia, ¿sabe qué? La familia se vuelve pesimista. Repito eso. Cuando yo permito que las malas noticias sean parte de la familia, mi familia se convierte en una familia pesimista. ¿Y sabe algo? Un pesimista es aquel que piensa y se comporta negativamente porque es una persona que va a juzgar todo lo peor del modo posible, en el sentido de que realiza interpretaciones negativas de lo que ocurre y en vez de encontrar soluciones, lo único que va a encontrar es tragedia y drama. Eso es producto de una persona pesimista, producto de que yo dejo que la mala noticia sea la que invada el entorno de mi hogar. Escuche lo que la Biblia dice en el Salmo 112, verso 7. Salmo 112, 7, uno de mis versículos preferidos que yo he hecho mío y que se lo comparto a usted. No tendrás temor de malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en Jehová. Aleluya. No tendrás temor de las malas noticias. ¿Te das cuenta? Las malas noticias pueden venir, pero una cosa es que vengan y otra cosa es que se alojen en mi mente, en mi corazón, en mi casa, en mi familia y creen de nosotros una actitud pesimista. Las malas noticias vienen,
Pero como mi corazón está firme, ¿sabe qué pasa con las malas noticias? Se van de largo, se van de largo. Aquí no se van a quedar a vivir malas noticias, en mi casa, en mi familia. ¿Por qué? Porque vemos ahí que si Jairo había permitido que en algún entorno de su vida familiar hubiera un grupo de personas pesimistas que fueron y le dijeron: Jairo, ya no hay esperanza en esta situación. Jairo, ¿para qué estás molestando a Jesús? Ya, mejor vamos a verlo el entierro. Lo que no sabían estos pesimistas que llevaban malas noticias, que con Jairo estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, teniendo una solución y una palabra de esperanza para la vida de un hombre que puso su fe en Jesucristo. Así que, querida iglesia, amados hermanos que nos escuchan, ¿qué estamos dejando entrar a nuestro hogar? Hay más malas noticias que buenas noticias. Hay gente que no se pierde los noticieros, ¿no? Hay gente que fielmente está viendo el noticiero de la mañana, el noticiero de las 10, el noticiero del mediodía, el noticiero del cafecito, el noticiero de la cena y el noticiero para dormir. Estás dejando que en tu mente, en tu corazón y en tu familia haya pesimismo, porque lo único que desata la mala noticia es precisamente fe en lo negativo. Y en vez de ese tiempo que inviertes en cada parte que te tomas para oír o ver las noticias, deberías de activar tu fe, orando, adorando, etcétera. Y no solo eso, platicando con tu familia, escuchándoles cuáles son tus expectativas, etcétera, etcétera. Pero hoy necesitamos determinarnos a no permitir que las malas noticias sean parte, que vivan con nuestra familia. Y como dijo David en el Salmo 112, vamos a estar firmes en nuestro corazón, confiado en Jehová, y cuando venga una mala noticia, ¿saben qué? Vamos a hacer lo que hizo Jesús. Dice el verso 36. Cuando le dijeron a Jairo que su hija estaba muerta y que ya no molestara más a Jesús, verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Queridos hermanos, si hoy a ti te ha invadido el pesimismo, si las malas noticias te han hecho creer que no hay solución, que no hay esperanza, que no hay futuro para la situación que estás pasando, hoy tengo una palabra de Dios para tu vida y Él te dice: no temas, cree solamente. Amén. ¿Por qué? Si tú no tienes la oportunidad de decir amén ahí, solo puedes hacerlo en el WhatsApp o en la red social que nos estás escuchando. Haz eso, eso es muy alentador y muy motivador. Así que cuídate de dejar entrar a las malas noticias, que lo único que van a querer venir es crear un ambiente pesimista en tu hogar. Así que ahí hay que poner el antivirus de las malas noticias. Muy bien, vamos a otro punto y otra situación, las cual debemos de cuidar que no entre a nuestra casa. Sigamos con la lectura. Verso 37. Después de haber escuchado, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro y Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Verso 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga. Y escuchen. Y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Paremos acá. Y aquí hay otra acción, hay otra actitud, la cual tenemos que proteger
nuestro hogar, nuestra familia. Primero, de las malas noticias. Segundo, había, dice, un alboroto. Y es que el alboroto, ya habían llantos, ya había lamentos, ¿ya? Y esto creó confusión. Confusión. ¿Sabes de dónde es el origen la confusión? Cuando uno se siente confundido. O bueno, ¿qué es estar confundido? La confusión es la incapacidad de pensar de manera clara y rápida, como normalmente uno lo hace, y entonces nos sentimos desorientados y no tenemos la capacidad para prestar atención y tomar decisiones. Eso es la confusión. Y eso viene como resultado de el alboroto. Y el alboroto es algo que produce desorden. Es decir, lo que el ambiente desordenado crea confusión. O no me puede dejar mentir usted si a usted le dicen, mire, vaya a buscarme este artículo en esta bodega, y usted cuando abre la puerta de una gran bodega encuentra todo tirado, un desorden terrible. Usted dice, ¿y dónde está este artículo? Tiene usted que ordenar primero para poder encontrar lo que se está buscando. Muchas veces lo que provoca la confusión es el alboroto y el desorden. Por lo tanto, Jairo permitió que en su casa hubiera desorden y alboroto, y esto trajo confusión. Y la confusión es algo que, como ya mencionamos, la incapacidad que uno tiene para poder actuar en los momentos difíciles. A mí me encanta la Biblia cuando nos reta en medio de las dificultades a hacer algo. Pero sabes que cuando uno está en dificultades y uno no se atreve a hacer algo, ¿sabes por qué? Es porque uno está confuso. Por eso es que la Biblia es una lámpara que nos alumbra el camino. Lo que pasa es que no echamos mano de ella. Y dejamos que este tipo de situaciones que provocan la confusión se queden a vivir en nuestro entorno familiar. Es necesario hacer lo que hizo Jesús con el alboroto. ¿Y qué hizo Jesús? Verso 39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Miren, dos cosas aquí bien interesantes. Jesús vino y confrontó el alboroto, el desorden. Digo, tranquilos, ¿qué está pasando aquí? Y si usted quiere solucionar un entorno familiar de desorden, confronte el desorden. Y haga usted lo que hizo Jesús. ¿Cómo confrontó Jesús? Con una pregunta. ¿Por qué el alboroto y por qué el llanto? Y trajo una palabra de esperanza. ¿Se recuerda la palabra de esperanza que le dijo en las malas noticias a Jairo? Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y ahora trae Jesús otra palabra de esperanza. La niña no está muerta. Cuando usted ve un escenario en su familia de confusión, ordenen. Hey, tranquilos aquí. A ver, sentémonos todos. A ver, ¿por qué se sienten así? ¿Por qué están actuando así? Hay que confrontar el desorden. Hay que confrontar la confusión. Y si permitimos un entorno en nuestro hogar de confusión, no sabremos cómo actuar. Y lo único que vamos a provocar es desorden, más desorden. Así que hoy tenemos este desafío que
Jairo nos presenta de un hogar donde hay muchas cosas. Las malas noticias son aspectos que no debemos dejar que se estacionen en nuestra casa. La confusión es otra de las cosas que no debemos de dejar que se estacionen en nuestra familia, porque lo único que trae es desorden. Así que llevamos dos cosas: que el antivirus de la palabra y del Espíritu Santo está ahí listo para que nosotros echemos mano de ella, y es las malas noticias y la confusión. Vamos a otro tercer aspecto. Dice la palabra que en el verso 40, la niña no está muerta sino duerme. Verso 40, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Ok. Aquí hay otro tercer escenario que tenemos que cuidar de nuestro hogar. Cuidémonos de las malas noticias, cuidémonos de la confusión en el hogar, y número 3, cuidémonos de la burla. Y cuando habla de burla está hablando de la crítica. En la casa se debe de evitar la crítica. Porque si creamos un ambiente de crítica, estamos dejando entrar algo que va a afectar nuestra fe y nuestra vida familiar en Cristo. ¿Sabe que los estudiosos de la psicología han dicho que aquellos que critican y se burlan de las personas solo están manifestando una frustración interna? Y por eso es que viven descalificando a otros por lo que no pueden ellos hacer, por lo que son incapaces de hacer. Y por eso toman un aire de orgullo, de sentirse superiores ante un escenario, y dicen y actúan de la manera con la crítica y con la burla. Y eso es algo que tenemos que sacar de nuestra familia. De nada nos sirve tener hijos criticones, padres criticones, porque todo eso revela pobreza y necesidad espiritual. Vea lo que hace Jesús. Verso 40 dice que Jesús saca a quienes están burlando y se hace acompañar de las personas afines al propósito que él tiene. ¿Y cuál es el propósito? Sanar a la niña. Yo me quiero detener acá, porque aquí esta frase de que Jesús saca a los que se están burlando y se hace acompañar de determinadas personas nos habla del yugo de la igualdad. Muchas veces estamos metiendo personas, relaciones con personas que no están creyendo lo mismo que nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos empatía con ese tipo de personas que no tienen la creencia que nosotros tenemos, lo que vamos a provocar es crítica. Necesitamos hoy determinarnos a hacernos acompañar de la gente que esté afín a nosotros. Y eso es muy típico en los hogares. Padres permitiendo que sus hijos convivan con personas que no son de la misma fe. Padres relacionándose con personas que no son de la misma fe. Y todo eso lo que va a provocar es crítica. Y dejamos que la crítica se estacione en nuestro hogar. Así que tome en cuenta estas 3 cosas que Jairo encontró y permitió en su hogar: las malas noticias, la confusión y la burla. Yo quiero terminar con
una cuarta acción, que es la que todos tenemos que ponerle atención. Y es lo que dice el versículo número 42. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Y esa fue una palabra que Jesús soltó para aquella niña que estaba pasando por una enfermedad. Y esto es lo que deberíamos de permitir en nuestro hogar. Que en nuestro hogar nunca cese la palabra de vida, la palabra de Dios. Pero permitimos que a nuestro hogar se estacione la mala noticia, se estacione la confusión, se estacione la crítica y no la palabra de Dios, la palabra de vida. ¿Qué fue lo que al final provocó el milagro? La palabra de vida. No fue ni la mala noticia, ni la confusión, ni la burla o crítica. Fue la palabra que esta niña escuchó de parte de Cristo y vino el milagro. Y una vez más nos topamos con la necesidad de que en nuestro hogar exista un ambiente de honra propicio a la palabra de Dios. Si en tu casa solo abundan las malas noticias, si en tu caso solo abundan las palabras de pesimismo, las palabras de confusión, la crítica, y no la palabra de vida de Dios, tú estás dejando que tu casa se contamine. Tú estás provocando que tu casa se creen ambientes negativos que la van a destruir. Te invito a que evalúes si en tu hogar se está desatando la palabra de Dios con tus hijos, con tu cónyuge. No está de más recordarte lo que la palabra dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Jamás la palabra de Dios falla, porque es eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos capítulo número 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, hablando del poder de la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Se trata de 2 cosas. Se trata de tener la palabra de Dios y se trata de creer la palabra de Dios. Se trata de creer y se trata de hablar la palabra, tal como Jesús lo dijo en Marcos capítulo número 4, verso 22. Dice, tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga, ahí está hablando precisamente de la acción de hablar, que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Ya notó este juego de palabras, creer, decir, creer, decir, creer, decir. Y si usted está creyendo la palabra, va a hablar la palabra. Y esto fue lo que trajo la vida a la única hija de Jairo. Yo quiero terminar diciéndole que todo esto que acabamos de ver ocurrió en una familia, ocurrió en la vida de una casa. Y es porque Jairo permitió
que viniera la mala noticia, que viniera la confusión, que viniera la burla. Si Jesús no hubiera entrado en escena, perdóneme, pero qué gran desgracia para esa familia. Pero aquí hay un acto de misericordia y de amor. Jesús entra en escena y viene trayendo lo que sí debemos de dejar entrar a nuestro hogar, que es palabras de vida. Estimados hermanos, ¿qué estás dejando entrar tú en el entorno familiar? ¿Qué estás permitiéndole a tu familia experimentar diariamente? Las malas noticias, el pesimismo, la confusión, el desorden, la crítica, la burla. Si eso entra diariamente a tu casa está contaminada y necesita pronto, ya, una desinfección. Porque si no la desinfectas, como cuando una computadora es lleno de virus, va a dejar de funcionar. Y por eso tú has preguntado, ay hermano, ¿qué será que mi familia no se compone? Las cosas van de mal en peor. Hay contaminación. Y necesita entonces prontamente una inyección. Pero esa inyección no la vas a encontrar allá en los lugares donde se está poniendo la otra inyección. Esa inyección la vas a encontrar en la palabra de Dios. Necesitas ir a la palabra y necesitas hablarle la palabra, sustituir las malas noticias por la palabra, sustituir la confusión y el desorden por la palabra, sustituir la burla y la crítica por la palabra. Y cuando tú expones a tu familia y dejas que tu familia esté allí recibiendo la palabra, ese virus que quiso matar va a ser eliminado completamente. Te dejo entonces esa palabra de ánimo. Cree solamente, no temas. No está muerta tu familia, solo está dormida. A ti familia te digo, levántate. Quiero orar por tu familia y cerramos este tiempo devocional. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por permitirnos el meditar y el compartir este tiempo en tu palabra, donde nos ha confrontado, nos ha animado y nos ha consolado. Y ahora creemos, Señor, que nuestra familia tiene una solución en medio de las cosas que hemos dejado consciente o inconscientemente entrar a nuestro hogar. Hoy nos das una perspectiva distinta. Y oro por cada familia que nos escucha en esta oportunidad, Señor. Yo oro para que tú traigas a la vida de cada familia la convicción que no vamos a salir adelante como familia lejos de tu palabra. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Bea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Voz Evangélica de América, Radio Bea.